Nos distrajimos en estos días y en estas horas es el borrador del proyecto de ley de urgente consideración y uno de los temas principales que ha generado mayor polémica es el capítulo bien extenso que remite el tema seguridad. Así se expresaban las personas, mira. Es un cambio de paradigma de lo que aplicó en este tiempo los gobiernos que estuvieron del Frente Amplio con lo que se pretende aplicar. Es un cambio de paradigma. Estamos en una situación de violencia. Estamos en un nivel muy importante de violencia para lo que es nuestra sociedad. Por eso están buscando una respuesta de ese tipo. Hay que ver si esa respuesta sería la adecuada. Lo que nosotros queremos, si jugamos en el mismo equipo, lo que tiene que quedar claro que al final del día lo que no podemos caer nunca es en aquella vieja discusión que se daba cuando yo era juez de que la policía dice nosotros los agarramos y los fiscales o los jueces los sueltan, o los fiscales y los jueces decimos lo tenemos que largar porque la policía no hizo bien su trabajo. Acá o ganamos juntos el partido o perdemos juntos el partido, y eso es lo que tenemos que tener absolutamente claro. En el marco de este anteproyecto de la ley de urgente consideración seguramente vamos a trabajar coordinadamente para que las modificaciones que se puedan hacer puedan estar alineadas en cuanto a los instrumentos que permitan obtener los mejores resultados. Bien, y le damos la bienvenida. Habíamos contado con Gandini en el programa anterior para hacer un análisis también de aproximación, ¿no?, sobre algunos puntos más importantes de este borrador. Hoy contamos con la presencia del abogado Daoiz Uriarte, especialista en derechos humanos. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias. Porque como escuchábamos en este tape de recopilación, de declaraciones, bueno, son muchas las aristas o los puntos de aspereza que despierta, al menos este capítulo, ¿no?, que tiene que ver con la seguridad. ¿Cuál es su reflexión inicial? ¿De verdad estamos hablando de que se está atentando contra los derechos humanos? Bueno, decir que estamos hablando de los primeros 94 artículos del proyecto, y yo creo que hay algunos artículos que sí lesionan los derechos humanos. Otros que desde mi punto de vista van contra lo que ha sido la filosofía de la doctrina penal y de derechos humanos en los últimos tiempos. Pero, digamos, entiendo que eso fue parte del discurso sobre una solución en materia de seguridad que no comparto, pero que, bueno, es la que quiere aplicar el gobierno electo. Y después, en otros aspectos, algunos inclusive que se refieren a la parte carcelaria, algunos aspectos son compartibles, o sea, es muy difícil decir todo atenta, no, todo no. Hay algunos artículos con los que coincido, otros que para mí violentan los derechos humanos y otros que no coincido con la filosofía de los mismos. En particular uno nota como ya lo han expresado algunos colegas míos, una hiperinflación penal, o sea, una cantidad de penas que se duplican, hasta se triplican en otros casos, que bueno, la solución de aumentar las penas nunca es una solución que nos guste desde el punto de vista de la doctrina de derechos humanos ni en general de la doctrina de derecho penal. Bien. Existe, pero nosotros creemos que no soluciona. Permítame, antes de ir a cosas así más puntuales, algo más general, ¿no? Porque usted mismo introdujo el tema de la concepción filosófica, ¿no? Bien, entonces, desde ahí, el futuro ministro Larrañaga dice que al que no le guste la palabra represión, se la va a tener que tragar, ¿no? Entonces, bueno, pero a ver, represión y derechos humanos, ¿son necesariamente conceptos antagónicos? No, no, y nadie está hablando de que no tenga que haber represión. Es más, justamente, la represión tiene que ver y la prevención con respecto a la violación de los derechos humanos. O sea, quien comete una rapiña viola un derecho humano. Bueno, y tiene que ser objeto de una represión y de un castigo. Eso está fuera de discusión. Si no, están quienes reclaman por los derechos humanos de la sociedad civil. Pero recordemos que nuestro artículo 26 de la Constitución habla de la reeducación, digamos, ¿no? El objetivo de la pena, históricamente, así lo ha planteado el derecho penal, es
la reeducación y la reinserción de la persona. Represión y reeducación, entonces, ¿también son incompatibles? Si uno, no, claro, pero es decir, cuando uno extiende las penas a un nivel donde en realidad más que reeducación son eliminativas, lo que está cuestionando es un sistema, ¿verdad? Pero paralelamente plantea, tengo entendido, nuevas estrategias de reeducación. Justamente no es solo mantener más tiempo a la gente adentro, sino que el adentro termine funcionando como lo que debería haber sido hace tiempo, ¿no? Yo creo, a ver, en realidad lo que está planteado no es novedad. Sí, algunas cosas están, a mi criterio, inclusive mejoradas, pero no alcanza para decir que eso sirve para la reeducación. Porque inclusive se eliminan institutos que se podían, en algunos casos que inclusive podían haber sido reformulados o modificados para ser más efectivos. Las conmutaciones por trabajo y estudio, exacto, por ejemplo. Se eliminan, por ejemplo, y además institutos como la libertad vigilada, que en realidad puede ser cuestionable cómo se ha venido aplicando, pero no la misma como tal. Si tuviéramos un aparato efectivo, la libertad vigilada sería. Bien, pero por ejemplo, en sentido común entender con qué recursos se cuentan y visualizar si tal medida es posible o no. Bueno, pero otros elementos como por ejemplo la suspensión condicional de la pena, que es algo que se aplica en delitos que son relativamente menores y que en realidad son una forma de decir, bueno, mire que usted estaba con la tarjeta amarilla, es decir, para delitos que no son violentos o que no ponen en riesgo la seguridad, entre comillas, aunque sí pueden poner en riesgo la propiedad o cosas por se eliminan institutos que me parece que son muy importantes. E inclusive se reduce en gran medida los acuerdos. ¿Importantes para quién? Para el objetivo final, que es la reeducación de la persona y el seguimiento de la persona en una situación. Pero la reeducación no se supone que tiene que ser adentro de la institución. No. La reeducación es un proceso. La reeducación en la institución, o sea, la institucionalización es una parte. Pero recordemos, y alguna vez lo hablamos acá, es importante que cuando la persona sale haya un seguimiento. Y yo a la vez, para mi criterio, lo que se está haciendo en la ex cárcel... La reinserción. Ahí está. Que lamentablemente por recursos y todo no se hace más, pero inclusive la libertad vigilada, bien empleada, da la posibilidad de decir, bueno, vamos a hacer un seguimiento a la persona para que no vuelva a cometer delitos y que la persona sepa que lo está siguiendo, que tiene que compartir. Son elementos que para mí son importantes y que se están eliminando. También se está afectando de alguna forma la parte procedimental al reducir los acuerdos posibles, y que yo creo que eso va a contribuir a un aumento importante de la población carcelaria y sobre todo además a una extensión de los procesos, que fue, digamos, una de las cosas por las cuales en su momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos observó y la Comisión Interamericana. Yo digo, a mí no me asombra porque de alguna forma hay muchas cosas que fueron anunciadas en esto, ¿verdad? Pero hay otras que sí que me parece que son preocupantes. Por ejemplo, la forma en que está planteada la legítima defensa policial. Bien. Yo creo que es preocupante. ¿Me permite un momento? Y después vamos a ese aspecto sobre lo que se ha manejado hasta el momento. Y de hecho incluso mencionó el tema de la abreviación o de los... Exacto. A ver, Pablo, ¿qué tenés para decir? Totalmente de acuerdo, ni una coma ni un punto. Desde otro punto de vista. ¿Qué es lo que sucede? Se está planteando eliminar determinados institutos y reducir otros, como en el caso de los... ¿Qué significa reducir los procesos? Reducir, por ejemplo... ¿Y ahora, cómo se traduce en la actividad fiscal? Para que se entienda, yo tengo un delito de una rapiña especialmente agravada, ¿verdad? Que de pronto estoy acusado de ese delito, de pronto es una pena que puede oscilar 6 años y medio aproximadamente. Lo que hago es, lo que hace la Fiscalía y la Defensa es, bueno, perfecto, quizá la Fiscalía no tiene toda la prueba para lograr un juicio y probar que usted cometió una rapiña especialmente agravada, pero tengo algunos elementos. ¿Qué hace la Defensa? Dice, bueno, perfecto, está bien, quizá tenga o quizá no. Yo creo que nosotros este juicio lo vamos a perder. Entonces hacemos un juicio abreviado. El delincuente reconoce que comete el delito, porque... Ese es el requisito fundamental. Exactamente, reconoce que comete el delito y entonces el individuo es penado, se obtiene una pena definitiva, se le ahorra un tiempo extraordinario al Estado con gastos y demás y se le asegura al Estado que logre hacer cumplir la pena. Eso es un juicio abreviado, ¿verdad? Bien, a quienes no les gusta
ese concepto, y que también es entendible, es, porque mirado de afuera muchas veces es claro, le ahorra trabajo al fiscal, el delincuente dice, sí, fui yo, y logra una pena menor. Pero la pena no está Esa es una mirada que se ve desde el afuera, ¿no? Eso es que si tuviéramos la seguridad que penal, ¿qué opina de esa forma? Porque no es una pena tan menor. Pero además, vamos a entendernos, cuando uno enfrenta un juicio penal, la Fiscalía tiene que demostrar la culpabilidad. No es como antes, que era al revés. La reforma del Código lo que implicó es que se invirtió la carga de la prueba. Antes yo tenía que probar que era inocente, ahora es la Fiscalía que tiene que probar la culpabilidad. Y muchas veces la Fiscalía no tiene los elementos suficientes para probar la culpabilidad, o porque es inocente o porque no tiene los elementos. Lo que se asegura con el proceso, con los juicios abreviados... ¿Pero un inocente va a declararse culpable? No, jamás. Bueno. Jamás. Entonces... Pero puede pasar que no se declare culpable, que continúe el juicio... Y termine que declaró inocente por falta de prueba. Exactamente. Entonces, lo que se asegura es... como atrapar el pájaro volando, ¿no? Como es el dicho, más vale pájaro en mano que 100 volando. Pero acá no son 100 volando. Más vale pájaro en mano que 70, porque lo que se reduce la pena tampoco es una cosa extraordinaria. Lo dijimos hace un par de días. Si yo tengo una pena de 10 años, que es lo que me pueden dar, le van a dar 7. Esa es la realidad. Bien. Y entonces yo imagino que en el sistema judicial este punto no debe haber caído demasiado en gracia. Hoy a la mañana, para hacer corto el tema, estuve en Fiscalía trabajando y todos los fiscales se agarran los pelos de punta. Porque se desconoce el verdadero funcionamiento del sistema penal y por eso están estas propuestas, que son borradores, yo los entiendo y se van a pulir. No se consultó ni a los fiscales, no se consultó al colegio de abogados. ¿Te referís a la de... puntualmente a la del juicio abreviado? Al proceso abreviado, a la suspensión condicional del proceso, a la eliminación de estas medidas que pusieron. Pero bueno, a ver, ese no es harina de otro costal, porque yo pregunto, por ejemplo, eliminar libertad vigilada. Nos consta, porque lo han dicho las propias autoridades, no hay recursos en este país como para de verdad que una libertad vigilada suponga una garantía para el privado de libertad que está... Bueno, ya no sería privado, digamos, pero para la persona que está cumpliendo su pena y para el resto de la sociedad. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces no más libertad vigilada, o también es irresponsable no eliminarla, o ponemos más recursos. Digo, ¿qué es lo más irresponsable finalmente? Entonces, o poner recursos para supervisar las libertades vigiladas, o poner recursos para hacer más cárceles, porque las dos cosas van a ser incompatibles, si no. O sea, creo que no funciona eso. 3.000 libertades vigiladas. Bueno, ¿no? por eso pregunto, ¿qué es lo más responsable o irresponsable finalmente? ¿Eliminar el instituto por falta de recursos para que se pueda cumplir como Dios manda? Me parece que la cuestión es el fundamento. Porque si es el tema de recursos, yo creo que hay muchos de los artículos de la ley que también van a necesitar recursos. Me parece que no se puede tomar como argumento el tema de recursos para eliminar la libertad vigilada, sino más bien hay otra fundamentación que no la conocemos. Cuando se dice, no la conocemos en la ley. Si lo hacemos por un lado, que sea para el otro. Porque cuando se critica el aumento de penas, se utiliza que las cárceles no rehabilitan por falta de recursos. Y corre ese argumento. Por eso mismo. Entonces, la falta de recursos corre para siempre. Por eso mismo es lo que estoy planteando. Si la falta de recursos corre para las libertades vigiladas, también debería correr para el prolongar las penas y demás, ¿no? Porque cuando tú prolongas las penas, tenés más gente en la cárcel, necesitas más vigilancia, necesitas más locaciones, necesitas más recursos. ¿No está previsto que haya más vigilancia en las cárceles? No creo que se pueda tomar el criterio recursos como la fundamentación de esta ley. Además, en esta ley, recordémoslo, porque es de orden, no se puede disponer de recursos porque, en todo caso, hasta que no se decida el nuevo presupuesto, esto hay que arreglarlo con el dinero existente. Digo para que el asunto de recursos no nos encandile tanto, porque no es un tema sobre el cual se puede decidir en esta instancia. Lo que sí me parece, más allá, porque son tironeos de sentido común todos, de dónde lo mires. Sí, que acá lo que pasa es que después ya lo hemos visto, hemos sido testigos de ideas maravillosas que cuando se van a implementar no hay recursos. Lo que pasa, Victoria, nos quedamos discutiendo papeles. Acá es donde me parece que la filosofía en general y la filosofía del derecho en particular, y de derecho penal, me da un poco de vergüenza tener a los expertos acá, juega un rol muy grande. Porque a mí me parece que Uruguay, que sufre de la tentación de la inflación penal, todo, porque esto de aumentar penas cada vez que nos va mal, repito, no es de la historia reciente, es la historia histórica del Uruguay, es decir, es el tramo histórico del Uruguay, el recorrido histórico, y no le ha ido bien con ese asunto, porque las penas siguen aumentando y cada vez tenemos más delincuentes. Un y cada violador vez cárceles, sexual no debería tener 5 años o debería tener siempre, más. A ver, y cada vez que se llega a esto, siempre aparece el depredador sexual. Es un ejemplo. Pero la gama de delitos es un poquito más amplia que la de personas que cometen delitos sexuales. Lo que acá quiero decir,
ejerzo mi derecho a decirlo, es que me parece que a veces estamos en el Uruguay muy tentados de creer que las penas son sinónimo de cárcel. Y las penas, la sanción que la sociedad tiene para que un individuo que se salió del acuerdo, que se salió de la norma, no necesariamente siempre y en todas las circunstancias tiene que ser mandarlo a prisión. Lo que pasa es que esto responde a lo que la gente pide. No más institutos libertarios, no más libertades vigilantes. ¿Mandarlo a prisión o que no esté entre la gente honesta amenazando la vida de los demás? ¿Qué es lo que la gente quiere? La gente lo que quiere es que saquen a los delincuentes. La gente quiere estar segura. Entonces, pero a la vuelta retomamos esto. A la vuelta retomamos esto. Ya venimos. Será mejor que aprendas a